día de hoy, mi persona junto con mi compañero Aaron Crawford les vamos a hablar acerca de la hematosis. Pasa. Bueno, nuestro contenido está conformado por un concepto de hematosis, los órganos implicados, glóbulos rojos y hemoglobina, proceso de hematosis, importancia y un pequeño resumen acerca de las patologías asociadas. María, se escucha muy bajito. Ahí me escuchan mejor. Sí. Bueno, entonces para comenzar tenemos que en cuanto a la etimología, tenemos que hema o hematos pues hace referencia a sangre y osis hace referencia a formación. María, no se te escucha. No te escucho nada. Profe, yo sí la escucho bien. ¿Qué será? No sé. Trate un segundo y mira. Ok, profe. Listo, ya. Adelante. Bueno, entonces pues para comenzar tenemos que la hematosis es el proceso de intercambio gaseoso entre el ambiente exterior y lo que es la sangre y que tiene como finalidad la fijación del oxígeno y la eliminación de lo que es el dióxido de carbono durante el proceso pues de la respiración. Entonces, luego de haber mencionado esto, pues tenemos dos componentes básicos que van a ser pues esenciales para lo que es este proceso, que es el oxígeno que tiene que entrar y el dióxido de carbono pues que tiene que salir. En la siguiente imagen pasa, Carelis, por favor. En la siguiente imagen podemos ver cómo, bueno, primero pues que está el oxígeno, la molécula de oxígeno, los pulmones, los vasos sanguíneos y pues ya para comenzar a explicar tenemos que pues la molécula de oxígeno entra a los pulmones, pasa por los vasos sanguíneos y llega a la célula, específicamente a la mitocondria, para que aquí en este punto específico pues se pueda producir energía para la contracción muscular. Y luego de que la célula hace ese proceso de llegar a ese punto específico, tiene un desecho que sería como tal el dióxido de carbono. Y este lo que va a hacer es como a volver por ese camino de retorno. Aquí, como se ve en la imagen, o sea, pasa a la sangre, luego a los pulmones y así es eliminado por medio del proceso pues de la expiración. Entonces, pues para explicar ese transporte del oxígeno y del dióxido de carbono, quise hacer como un ejemplo en la siguiente imagen. Pasa, Carelis, porfa. Bueno, aquí tenemos primero un glóbulo rojo, una célula sanguínea o un eritrocito, como lo quieran llamar, y vemos que este está fijado a una molécula de oxígeno. Y vemos un signo igual con un taxi. Aquí lo que quise representar es que ese glóbulo rojo va a cumplir ese papel, o sea, de transporte, ese papel de vehículo, de transporte de lo que sería como tal, pues el oxígeno. Y en la siguiente imagen vamos a ver, pasa Carelis, por favor. Vamos a ver cómo se comporta el glóbulo rojo y la hemoglobina. Bueno, para comenzar, dentro de cada molécula de glóbulo rojo tenemos muchas moléculas de hemoglobina y el oxígeno que viene de los pulmones se va a unir a la molécula de hemoglobina y cuando ésta llega a su destino específico, por decirlo así, esta va a liberar el oxígeno a la célula. Aquí lo quise ejemplificar como un colectivo, como un bus, en donde el glóbulo rojo sería el bus, el oxígeno se va a subir y cada asiento de este bus va a tener una molécula de hemoglobina. Entonces, cuando por medio de este bus se llega al destino específico, la molécula de oxígeno se baja y en algunos casos llega a los alvéolos pulmonares y de resto sigue el mismo proceso, como que se va corriendo hasta que todas las moléculas de oxígeno lleguen a sus lugares específicos. ¿Se me escucha bien? Hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, ahora pasando con el proceso de la hematosis, primero vamos a ver en la primera imagen unos alvéolos que están sumamente capilarizados. Esto podemos ver las arterias y las venas, las cuales entran o ingresan
sangre oxigenada, mientras que el azul se ve como deposita sangre desoxigenada, es decir, el dióxido. Y en la segunda imagen estaríamos hablando más del proceso de hematosis, el cual está tratando de explicar de una manera que se entienda, el cual el capilar, como vemos ahí, es lo que va a absorber la mayor cantidad de oxígeno. Esto pasa debido a, como vemos en el principio, en los glóbulos azules, que son ricos en dióxido de carbono, que vienen desde la célula hasta el alveolo. El alveolo por dentro es rico en oxígeno, por lo cual por medio de un intercambio, estos se dan como vemos en la imagen, dióxido de carbono y oxígeno. Va cambiando de azul a rojo. Pasa, por favor. Bueno, como importancia del buen funcionamiento, yo quise destacar algunas de las tantas que tiene, y sería la oxigenación celular, la cual esta permite que las células obtengan oxígeno para llevar a cabo funciones metabólicas vitales. Existe la eliminación del dióxido de carbono, que ayuda a eliminar el CO2, el cual es un producto del desecho del metabolismo celular. Podemos encontrar el mantenimiento del equilibrio ácido-base, la prevención a la hipoxia, debido a que se garantiza un suministro adecuado de oxígeno, y una regulación de la presión arterial, la cual controla la presión parcial del oxígeno en la sangre arterial, lo cual afecta directamente a la presión sanguínea y a la circulación, y al proceso respiratorio también puede influir. Pasa, por favor. Ahora, yo quise destacar 3 patologías asociadas debido a que me parecieron interesantes. Como la primera, podemos encontrar un edema pulmonar, el cual esta es la acumulación de líquido en los alveolos pulmonares, y esto lo cual dificulta la respiración. Por otra parte, estaríamos encontrando la hipercapnia, la cual esta es una condición caracterizada por los niveles elevados de dióxido de carbono en la sangre. Y la hipoxia, como muchos sabemos, es una condición en la que hay una deficiencia de oxígeno en los tejidos del cuerpo. Pasa, por favor. Bueno, esto sería todo por el proceso de la hematosis, y muchas gracias. María Jimena, ¿dónde ocurre la hematosis? ¿Me escuchan? Sí. Profe, la hematosis ocurre en los pulmones, como le mostré Pero en la en imagen, los pulmones, ¿en dónde, específicamente María Jimena? en los alveolos pulmonales. Ok, sí, recuerda que no todo el tejido pulmonar es, si bien es cierto, el tejido pulmonar termina en sacos alveolares o bronquiolos alveolares, no todo el tejido pulmonar es solo alveolos, ¿sí? Recuerda que tienen muchas estructuras y la terminal, la más pequeña, ¿sí? Es el alveolo, y es allí específicamente donde ocurre el proceso de hematosis. Aaron. Sí, profe. No me hablaron de presión parcial de oxígeno ni presión parcial de dióxido de carbono. Y eso es muy importante porque tanto la presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono pueden afectar, ¿cierto?, el intercambio gaseoso. ¿Qué leyeron acerca de eso? ¿Me escucha, profe? Uh-huh. Bueno, la hematosis y la presión arterial están relacionadas debido al intercambio de gases que ocurren en los alveolos específicamente. Presión arterial no, Aaron. Presión parcial de oxígeno y presión parcial de dióxido de carbono. Ah, ok. La presión parcial del oxígeno es la presión que ejerce el oxígeno en una mezcla de gases, como el aire que entra en la parte externa hacia interna, la cual esta suministraría a los eritrocitos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo interactúan esas dos presiones? María Jimena. Profe, cuando los glóbulos rojos recogen como tal el oxígeno,
aumenta la cantidad del oxígeno en lo que sería como la sangre arterial, o sea, lo que se conoce como la presión parcial del oxígeno arterial. Y este aumento va a contribuir a que se mantenga la presión arterial en niveles normales. Y el oxígeno lo que va a hacer es unirse a la hemoglobina, a los glóbulos rojos, como ya lo había mencionado, para ayudar el transporte de este oxígeno a los tejidos, o sea, donde se cumpla, o a los tejidos destino, pues como yo lo mencioné. Por otro lado, también la eliminación del dióxido de carbono que se da durante esta matosis, o sea, tiene un efecto en la presión arterial. Y nosotros vimos pues un video donde mencionaba que el dióxido de carbono que se libera desde los tejidos hacia la sangre se exhala fuera del cuerpo, y que una eliminación eficiente de ayudaba al equilibrio ácido-base, y Sí, de eso hecho, contribuye a la presión arterial como pero no tal. estoy hablando de presión arterial, estoy hablando de las presiones parciales de gases, tanto de oxígeno como de dióxido de carbono. Bueno, la presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono son los que realmente nos van a ayudar a nosotros a determinar la eficiencia de ese intercambio gaseoso que tú estabas hablando y que Aaron estaban hablando también. Recuerda que el oxígeno se va a difundir desde los alvéolos hacia la sangre, ¿sí? En los alvéolos la presión parcial de oxígeno va a ser alta y en la sangre la presión parcial de oxígeno va a ser baja, mientras que la del dióxido de carbono, ¿cierto?, debe ser distinta en comparación a los alvéolos, es decir, en la sangre debe ser alta y en los alvéolos debe ser baja. Y esta diferencia de presiones son las que nos van a permitir que se dé el proceso de hematosis, ¿sí? No tiene nada que ver con la presión arterial, es la presión parcial de gases, oxígeno y de dióxido de carbono. Muy bien. ¿Qué factores entonces pueden afectar la eficiencia de este proceso de intercambio gaseoso? A ver, ¿qué encontraron? Eso no lo dijeron. Profe, pues uno de los factores pues sería primero enfermedades o condiciones pues pulmonares que ya la persona pues tenga de base, como el EPOC, diría yo, o personas pues que sufren de asma, de fibrosis pulmonar, etcétera. También en un momento pues la profesora de inmunología nos hablaba también acerca de la altitud, también estaba relacionada pues con ese intercambio de gases que podemos tener, o cómo se puede ver alterado a una persona pues que se somete a un cambio de altura, y los contaminantes ambientales, pues que ya yo diría que la polución, aire contaminado por vehículos y eso. Muy bien. Recuerden que para que ocurra una buena difusión de gases, esto va a ocurrir también dependiendo cómo se encuentren esas presiones parciales que les acabo de decir, que sería la presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono. Pero también recuerden que estos gases van a atravesar una membrana, esa membrana que yo les comenté en clases anteriores, que es la alvéolo capilar, ¿sí? Que esa red vascular que se encuentra rodeando el sáculo alveolar. Eso tiene una membrana muy pequeña, aproximadamente 0.15 micrómetros de diámetro, y los gases atraviesan a través de, digamos, de un proceso a favor del gradiente de concentración. Estos gases van a atravesar esa membrana alveolocapilar. Entonces, si esta membrana no está íntegra, esto puede influir en que haya un daño en el proceso de hematosis. Si la hemoglobina, como lo dijo Jimena, si la hemoglobina no está, digamos, en una concentración adecuada en la sangre, también va a haber un problema en el transporte de la hematosis. Es decir, si un paciente sufre de anemia, ¿sí? Anemia hemolítica, anemia de células falciformes o anemia ferropénica, este tipo de anemia va a generar una afección en el proceso de difusión de gases. El flujo sanguíneo pulmonar, hay pacientes que no tienen un adecuado flujo sanguíneo a los pulmones, por lo tanto se va a ver afectada también el proceso de hematosis, y el hecho de, como dijo María Jimena, que lo nombró ahorita, el hecho de que un paciente no pueda ventilar adecuadamente, o sea, si hay una restricción pulmonar, no puede respirar adecuadamente el paciente, no logra generar un volumen inspiratorio, ¿verdad? Un volumen corriente adecuado.
pues sencillamente el paciente no va a tener un adecuado proceso de hematosis. Bueno, muy bien. Entonces vamos con el siguiente grupo. ¿Cuál es el siguiente grupo, María Fernanda? Volúmenes. ¿Quiénes son los integrantes? Adelante. Buenas tardes. ¿Se me escucha, profe? Sí. Bueno, junto con mi compañera Karel Villalba vamos a hablar sobre el volumen y las capacidades pulmonares. Bueno, entendemos por volumen pulmonar todos esos niveles de aire que ingresan y salen de los pulmones por cada respiración, o sea, por cada inspiración o por cada expiración. Tenemos 4 volúmenes. El volumen corriente básicamente Gabriel, es... disculpa que te interrumpa un momento, lo que pasa es que la imagen explicativa no carga, entonces dame un segundo, por favor, Dale, para que puedan entender. Voy a dejar de compartir un segundo. Ahora sí, Gabriel, prosigue. Bueno, encontramos 4 volúmenes pulmonares en donde el volumen corriente vendría siendo los niveles de aire que van a entrar al pulmón por cada inspiración y expiración, pero en un estado de reposo, en un estado de normalidad. Este va a ser aproximadamente de 500 mililitros y observando la imagen podemos ver la gráfica que la onda en su amplitud va a mostrar los niveles de aire que van a ingresar y como podemos observar se mantienen constantes ya que cada respiración es normal. Por otro lado está el volumen de reserva inspiratorio, que básicamente es la capacidad o el nivel de oxígeno que va a entrar después de una inspiración normal. Realizamos el proceso de inspiración y una vez ya se cumplió el volumen corriente, desde ahí hasta el punto máximo va a ser el volumen de reserva inspiratorio. Por último, por tercero encontramos el volumen expiratorio, que este va a ser la capacidad máxima después de una expiración normal. Aquí, esta va a ser una expirada máxima que es llamada, o sea, es vulgarmente llamada botar el aire hasta quedarnos sin nada. Esta, esta frase coloquial es mentira porque siempre va a quedar un volumen residual que se vendría siendo el último volumen. Y este va a ser aproximadamente de 1200 mililitros. Bueno, hablándoles un poco sobre capacidades respiratorias, tenemos que estas son la combinación de 2 o más volúmenes respiratorios. Les tengo una imagen de las cantidades. Antes de iniciar a explicarles, quiero comentarles que pues estos se miden en mililitros y en la parte derecha de la imagen pueden ver pues simplificado la sumatoria de estos volúmenes respiratorios. El primero de ellos es la capacidad inspiratoria, que esto se refiere a la capacidad de aire que una persona puede inspirar cuando destiende sus pulmones al máximo. Esta es la suma de volúmenes corrientes, es la suma del volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria, en cual en hombres va a ser de 3.500 y en mujeres de 2.400. Como segunda instancia tenemos la capacidad residual pulmonar, que esta se refiere al aire que queda dentro de nuestros pulmones
Y esta es la suma de la reserva respiratoria y el volumen residual. En hombres va a ser de 2.300 y en mujeres de 1.800. Como tercera parte tenemos la capacidad vital, que esta es la cantidad de aire máxima que una persona puede expulsar o exhalar después de una inhalación forzada al máximo. Esto se refiere más que todo a cuando, bueno, se le podría decir como un suspiro, por ejemplo. Bueno, y esta vendría siendo la suma del volumen de reserva inspiratorio más la suma del volumen de reserva expiratorio, que en hombres va a ser de 4.600 y en mujeres de 3.100. Y ya por último tenemos la capacidad pulmonar, que pues esta va a ser la suma de la capacidad vital y el volumen residual, que en hombres va a ser de 5.800, que este es prácticamente el valor total, y en mujeres de 4.200. Bueno, cabe recalcar que como se acaban de dar cuenta, los valores varían en un 20 a 30% en mujeres. Y Bueno, por último tenemos un volumen respiratorio que por minuto básicamente es la cantidad de aire que va a entrar por todas las vías aéreas por cada minuto. Este va a ser igual y va a estar estrechamente relacionada con la frecuencia respiratoria. Para medir el volumen respiratorio, básicamente tenemos que multiplicar el volumen corriente, que en este caso lo normal es 500 mililitros, por la frecuencia respiratoria, que normalmente es de 12 respiraciones por minuto. Al multiplicar esto nos da básicamente 6.000 mililitros, que vendrían 6 litros, que es lo normalmente la cantidad de oxígeno que ingresa a nuestro cuerpo. estas son nuestras referencias y eso sería todo. Muchas gracias. No me quites la presentación. Pasan a la imagen de volúmenes y capacidades, por favor. Eso que ustedes explicaron, ahora lo van a explicar en la imagen. Les van a mostrar a sus compañeros porque estoy segura que no les quedó claro. ¿Sí? Busca la imagen y van a explicar eso mismo que dijeron en la imagen. Es más fácil, ¿no? Pero, ¿volúmenes o capacidades? En la imagen está todo, Carelis, tanto volúmenes y capacidad. Volumen de reserva Eso respiratoria. está muy fácil, eso es muy fácil. Ahí lo tienen en la imagen. Colócalo, ¿no puedes colocar un poquito más grande la imagen? Eso. Si quieres, el que habló de volumen, explique volumen y va señalando las líneas de volúmenes, que serían las... Sí, profe, ¿me escucha? Sí. Listo. En la imagen vemos las diferentes ondas. Esa que está en la mitad vendría siendo el volumen corriente. Como es aquí los niveles de aire que van a entrar va a ser de una manera que en el cuerpo está en un estado de reposo, por lo tal va a ser un movimiento constante y de poco ingreso y expulsión de aire. Por eso en la amplitud siempre va a ser una amplitud constante y una frecuencia también constante. También tenemos el volumen de reserva inspiratorio, que vendría siendo el que está al inicio. Entonces, si se realiza una respiración normal, que va haciendo la mitad, y el volumen de reserva inspiratorio es la capacidad máxima que podemos tener luego de una respiración normal, ese espacio que vemos en la gráfica va a ser nuestra capacidad. La capacidad máxima o normalmente vendría siendo de 5.800 mililitros. Sí, de 3.000 mililitros. 3.000 mililitros el volumen de reserva Sí, inspiratoria. profe, 3.000 mililitros. Después tenemos el volumen de reserva expiratorio, que como lo mencioné, es la capacidad máxima que tenemos de, por así decirlo, de expulsar el aire. Que como vemos en la gráfica, la amplitud va a disminuir y el volumen va a ser de unos 1.100 mililitros. Y por último, el volumen residual, que a pesar de
de expulsar todo el aire o intentar hacerlo porque no se va a poder, siempre va a quedar una pequeña fracción de niveles de aire que va a ser equivalente a 1200 mililitros. Ok, queda claro dónde está Juan. A ver, Juan Benítez, ¿te quedó claro volúmenes? Sí, profesora. Bueno, explícame qué es el volumen de reserva inspiratoria, Juan. El volumen de reserva inspiratoria es la capacidad que tiene, la capacidad máxima que tiene la persona de Para realizar. inspirar. Ajá, exacto. ¿Y cuánto de volumen de aire ingresa al pulmón? La primera que dijo Gabriel fue de 3000. ¿Cómo? La máxima, Volumen de reserva inspiratoria. pues según escuché, fue 3000. Angelina. Angelina Molina. ¿Qué es el volumen corriente? Angelina. ¿No está Angelina? Andrea Campuzano. Profe, Ujú. Dime a ver si te quedó claro qué es el volumen corriente. es el volumen de aire que ingresa cuando respiramos. Ujú. Cuando respiramos, ¿cómo? O sea, si tienes un paciente médico, el volumen corriente es el volumen que le está llegando a su pulmón, el volumen de aire. Es el volumen de aire que se tiene durante la respiración, cuando se inspira y se expira. A ver, Gabriel, vamos a hablar y tú vas mostrando la línea roja, ¿ok? En cuanto a volúmenes y capacidades, para que les quede claro, es la capacidad que tiene el pulmón, ¿verdad? Es todo ese aire que puede entrar al pulmón. El pulmón tiene una capacidad aproximada de 6 litros de aire o 6.000 mililitros, como lo muestra la imagen allí, Gabriel. Ahora, vamos a hablar primero de volúmenes y luego de capacidades, o sea, el volumen de aire que ingresa a nuestro pulmón. Recuerda que cuando tú inspiras y exhalas, expiras en la normalidad, en el reposo, va a haber un volumen aproximado de 500 mililitros, a eso se le llama volumen corriente. Muestra el volumen corriente, Gabriel. El volumen corriente viene siendo, digamos, ese volumen de aire que ingresa al pulmón. El volumen corriente es el que está 500 mililitros, no te vayas ni para volumen de reserva inspiratoria ni expiratoria, solamente el de la mitad. Ese volumen corriente es el volumen de aire que ingresa en una inspiración y en una expiración normal, en estado de reposo. Es la que tienen todos ustedes aquí. Si no hay restricción a nivel del tórax, a nivel de las estructuras que conforman el tórax, si no hay restricción, el paciente va a poder incorporar esos 500 mililitros en estado de reposo normal, pero si ya yo tengo un paciente con un trauma de tórax cerrado, un paciente taquipnéico en donde tiene acelerada la respiración pulmonar, la cantidad de aire va a ser distinta, el volumen corriente no va a ser el mismo. Por eso les digo que es en estado de reposo, en estado normal, esos 500 mililitros entran y que salen, volumen corriente. Si yo le digo a mi paciente, ok, tú vas a respirar, inspirar. Ahora vamos al volumen, Gabriel, de reserva inspiratoria. Tú vas a inspirar, ¿sí? Pero vas a inspirar un poco más y vas a aguantar el aire. Lo que hacen las personas, no expiratoria, inspiratoria. Lo que hacen las personas cuando van a bucear o cuando se van a sumergir al interior de una piscina y les toca aguantar el aire. Son esas personas que inspiran, es decir, toman aire y tienen que tomar lo más que pueden, ¿sí? El aire que más puedan tomar y aguantan. Ese es el volumen de reserva inspiratoria. El pulmón está capacitado para un volumen de reserva inspiratoria de 3.000 mililitros o 3.000 litros de aire.
Ahora, si yo le digo a ese paciente, ahora nos vamos a volumen de reserva expiratoria. Si yo le digo a ese paciente, vas a botar el aire y después que lo botes, vas a tratar de botar un poco más, o sea, hasta quedarte, entre comillas, sin aire, ¿no? La persona realmente no se va a quedar sin aire en su totalidad, pero él va a expirar lo que más puede. A ese volumen se le llama volumen de reserva expiratoria y equivale a 1.100 mililitros. Es todo lo que puede expirar el paciente, exhalar, todo lo que puede sacar del pulmón. Y por último, tendrían ese volumen residual que dice, que Gabriel estuvo explicando. Ahora, ese volumen residual, cuando nosotros nacemos, nuestros pulmones se expanden, ¿cierto? Y empieza el volumen corriente, nosotros a inhalar y a exhalar. Resulta que nosotros tenemos en nuestro pulmón, para evitar un colapso, para mantener la estructura alveolar, pulmonar, nosotros tenemos un volumen que siempre va a estar allí, que se llama volumen residual. Ese volumen equivale a 1.200 mililitros y ese volumen solamente se puede ir del pulmón o se puede exhalar en nuestra última exhalación, es decir, en la muerte. En la vida, tú inhalas, exhalas todos los volúmenes van a verse afectados por diferentes, digamos, procesos fisiológicos que tenga el paciente. En estado de reposo ya conocen que es volumen volumen corriente, pero el volumen residual no se toca a no ser que el paciente se muera. Cuando ya el paciente se muere es que bota o exhala o elimina este último volumen que se llama volumen residual. Él siempre va a estar allí, 1.200 mililitros. Básicamente esos son los volúmenes que entran o que nuestro pulmón puede manejar, volúmenes de aire. Ahora, las capacidades básicamente son sumatorias de volúmenes, como lo estuvo hablando, ¿quién fue? Carelis, como lo estuvo diciendo Carelis, ¿sí? Entonces, devuélvete Carelis, es la misma imagen. Ahora vamos a explicar lo que son las capacidades, no los volúmenes. Ya los volúmenes quedan claros, ¿sí? El volumen de reserva residual es el que queda en mi pulmón, que no se puede tocar, que mantiene la estructura del pulmón, que no permite que el pulmón se colapse, es decir, que se cierre, que se oclusione la luz. El volumen de reserva expiratoria es todo lo que mi paciente puede expirar y un poco más, es decir, trata de exhalar todo el aire y un poco más, volumen de reserva expiratoria. Volumen corriente es lo que entra al pulmón, el aire que entra y sale en una respiración normal, en un proceso de inspiración y expiración en estado de reposo. Y el volumen de reserva inspiratoria es todo lo que mi paciente puede inspirar y un poco más y luego aguanta ese aire, ¿sí? Recuerden siempre las personas que se meten en la piscina o las personas que van y bucean. Ese sería el volumen de reserva inspiratoria. Se tienen que grabar los valores de los volúmenes. Ahora vamos con capacidades, Karen. Bueno, las capacidades, bueno, yo había mencionado que son la combinación de dos o más volúmenes respiratorios, pero bueno, vamos a decirlo de otra manera, y es que es el aire que los pulmones pueden, por ejemplo, manejar, las diferentes respiraciones que pueden manejar los pulmones en las diferentes fases, digámoslo así, de la respiración. Yo había mencionado que en primera instancia la capacidad inspiratoria. Vamos a ver aquí dónde está, capacidad inspiratoria, que es esta que vemos acá, y que es la cantidad de aire que una persona puede inspirar cuando distiende sus pulmones al máximo, como usted lo acaba de mencionar, cuando respiran demasiado más de lo que puede. Y también había mencionado, pues, que la suma, como ya lo había mencionado, que es la suma de la combinación de los volúmenes respiratorios, en este caso la capacidad inspiratoria, es la suma del volumen corriente, que es el que vemos acá, lo voy a señalar, el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. ¿Qué más puedo mencionar de esto? Bueno, como yo también lo había mencionado, que en hombres y en mujeres o sea, la cantidad de aire va a ser diferente en un 20 o 30%. Bueno, en general, hablemos en general, más que todo manejando los valores en hombres, sería de 3.500 mililitros. Bueno, la segunda capacidad es la residual funcional,
ese es su nombre completo. Y es cuando, este es el aire que queda dentro de nuestros pulmones, ya después que se realiza el proceso de respiración. Y esta es la suma tanto de la reserva respiratoria como del volumen residual. Esta. Y bueno, la cantidad es de 2.300 mililitros. La tercera capacidad es la capacidad vital, que esta se refiere a la cantidad de aire máxima que una persona puede expulsar o exhalar después de una inhalación forzada, como lo había mencionado también anteriormente. Eso se refiere a, por ejemplo, cuando llevamos a cabo un suspiro, por decirlo así. Y esta, en este caso vendría, bueno, esta. Y esta es la suma del volumen de reserva inspiratorio más la suma del volumen de reserva expiratorio, como estamos hablando de que es tanto lo que se pueda exhalar como lo que se pueda inhalar. Entonces, eso explica estas dos sumas, la suma del volumen de reserva expiratorio más la suma del volumen de reserva expiratorio. Y esta, ¿De quién hablas? Capacidad residual funcional. No, estoy hablando de la capacidad vital, que es cuando la persona puede expulsar o exhalar después de una inhalación forzada. Pongo otra vez el mismo ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, hace un suspiro o exhala mucho o un suspiro, eso podría ser un ejemplo. Y eso explica las dos sumas, en este caso la capacidad vital, que es la suma del volumen de reserva inspiratorio más la suma de reserva expiratorio. Y suma también del volumen corriente, no me lo puedes dejar. Mira que la flechita de la capacidad vital que la tienes allí, capacidad vital, tiene tus tres volúmenes, tiene volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente y volumen residual. Si lo ven en la imagen lo dice todo. Tienes razón, no me había fijado, sí. Gracias. Continúa. Y pues ya la cuarta y última capacidad es la capacidad pulmonar total, que pues esta es la suma prácticamente de todo, pero es en realidad, bueno, es la suma de la capacidad vital, aquí está, capacidad vital, más el volumen residual. Como había mencionado, esta como es la capacidad pulmonar total, pues va a ser de 5.800 mililitros. Yo había puesto la otra imagen, aunque aquí se explica todo, sí, claro, pero en la otra imagen coloqué más que todo lo que eran los valores, como para que lo tuvieran en cuenta, y aquí al lado de la imagen puse como simplificado la suma de ambos, de lo que se refiere cada capacidad, como para que fuera un poco más fácil a la hora de ustedes utilizarlo o tal vez aprendérselos. Bueno, ahí te faltó, en lo que colocaste en la otra diapositiva, te faltó el volumen corriente de la capacidad vital, esa no lo puedes ignorar, y ahí no está escrito en la diapositiva. Eso lo tienes que corregir para que también tus compañeros no vayan a tener ese concepto errado. ¿Sería tan amable de repetírmelo? Que lo que te acabé de decir de la capacidad vital pulmonar, te hace falta el volumen corriente. Ok, sí. Okay. Entonces debes colocarlo para que no vayan a estudiar con esa dificultad, claro, esa falencia ahí, porque de pronto les pregunto y no van a recordar que el volumen corriente lo ignoraron. Listo. Bueno, déjalo allí, Gabriel, vámonos a capacidades para hacer un repasito. Bueno, ahí la imagen se los está mostrando y los valores también están ahí en la imagen, en la imagen, quédate en la imagen. ¿Cuáles son las capacidades? La capacidad que tiene el pulmón de poder, mira eso, la capacidad que tiene el pulmón, ¿verdad?, de ingresar aire, ¿sí? Todo ese volumen que se maneja a nivel pulmonar, todas esas capacidades son realmente sumatoria de volúmenes. Y está la primera, que son 4 capacidades. La primera es la capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria son suma de volúmenes, la suma del volumen corriente más la suma de la reserva inspiratoria, es decir, es la capacidad que tiene el pulmón para inspirar. ¿Qué cantidad de aire ingresa al pulmón durante una inspiración en reposo y forzada?
¿Cuál es la cantidad de aire? 3.500, que vendría siendo la sumatoria, ¿verdad?, del volumen corriente, que son 500, más los 3.000, que serían del volumen de reserva inspiratoria. ¿Y eso cuánto te da? 3.500. Aprendan solo de esa manera, que es muy fácil. Sumo el volumen corriente más los 3.000 del volumen de reserva inspiratoria, y eso me da la capacidad inspiratoria, la capacidad que tiene mi pulmón para inspirar. Luego viene la capacidad residual funcional, que es la de abajito. Gabriel muestra capacidad residual funcional. Ahí mismo se las está mostrando en la imagen. La flechita negra que dice capacidad residual funcional te dice que esta capacidad, que es la capacidad que tiene mi pulmón, ¿verdad?, para tener ese aire dentro una vez se expiró, ¿verdad? Eso, todo lo que mi pulmón puede expirar y toda la capacidad que tiene de reserva ahí, residual. Entonces, esa capacidad de reserva residual funcional tiene los dos volúmenes, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Recuerda que el volumen de reserva expiratoria es, creo que es 1.100, ¿verdad? 1.100 mililitros, y el de volumen residual es 1.200. Ustedes suman y eso te va a dar 2.300 mililitros. Luego viene lo que es la capacidad vital. La capacidad vital es la sumatoria de esos volúmenes que ustedes ven ahí en la imagen: volumen de reserva expiratoria, volumen corriente y volumen de reserva inspiratoria. La capacidad vital es la capacidad que tiene tu pulmón, tanto de expirar lo que más puede, de inspirar lo que más puede y de mantener un aire en un estado de reposo, ¿sí? Capacidad vital. Yo recibo una capacidad durante un estado de reposo, un volumen corriente, pero también puedo inspirar y un poco más, un volumen de reserva inspiratoria, pero también puedo expirar y expirar un poco más, ¿cierto? Sacar lo que más puedo, el aire, entonces sería un volumen de reserva expiratoria. Esa es la capacidad vital. Lo que yo inspiro, lo que yo expiro en reposo, lo que yo inspiro y expiro en un estado forzado, ¿sí? Y la capacidad pulmonar total, que vendría siendo 500, 800 mililitros, si sumamos realmente todos los valores que nosotros habíamos dicho, ¿cierto? Realmente te daría como 5.800 mililitros, que vendría siendo la capacidad pulmonar total, que es la suma de todos los volúmenes. Pero eso es, digamos, que no es algo, eso es como, son aproximados. No significa que todos los pulmones, en todos los seres humanos, nada más hay una capacidad pulmonar de 5.800, de 6.000, ¿sí? Todo va a depender también del pulmón del paciente, de si el paciente se ejercita, si es buceador, si es un paciente que es un atleta y que constantemente está forzándose. Y entonces, ahora, ¿cómo logramos identificar o cómo logramos medir todas estas capacidades en el pulmón de un paciente? Para eso existe una prueba que se llama espirometría, que es la que realmente nos va a mostrar a nosotros los médicos a evaluar la función pulmonar de mi paciente, ¿sí? Y por eso era importante que esto quedara claro, porque ahora que vayan a hablar de espirometría, te van a hablar de volúmenes, te van a hablar de restricción, de obstrucción y demás. Entonces era necesario que esto quedara muy claro. Bueno, ahora vamos con el grupo de volumen, ¿de qué? De espirometría, por favor. María Fernanda, ¿quiénes son? No te escuché, disculpa. Danisa del Castillo, María Isabel Guacata. Guaqueta. Se dice así, Guaqueta. Sí, profe. Y Gustavo. ¿Cuál es Gustavo? Yo confundo, hay dos Gustavo, hay uno que es Arroz, Quintero Pérez. Profe, disculpe, usted asignó espirometría y enfermedades.
Gustavo Quintero Pérez, sí, claro. Porque nosotros tenemos lo que son patologías pulmonares. ¿Y dónde está espirometría? Pues espirometría es muy importante, no se puede quedar atrás. O sea, ustedes no tienen espirometría. No, profe, nosotros nos asignaron las patologías pulmonares. Y María Fernanda, ustedes no pusieron espirometría. Sí, claro, espirometría. Bueno, hablen ustedes pues. Esperen, denme 2 minuticos, esperen un segundo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Danisa del Castillo y junto a mis compañeros María Isabel Guáquez y Gustavo Quintero vamos a hablarles un poco sobre lo que son algunas patologías pulmonares. Pasa, Mari. Bueno, vamos a empezar con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o también conocida como EPOC. Antes de empezar, quiero dar algunos datos que nos da la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la tercera causa de muerte en todo el mundo. Y en 2019 esta ocasionó 3,23 millones de defunciones, de muertes en las personas. Casi el 90% de las muertes por EPOC en menores de 70 años se producen en países de ingreso mediano y bajo. Bueno, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, esta va a ser una enfermedad pulmonar común que básicamente lo que hace es reducir el flujo de aire y va a causar problemas respiratorios. En las personas con EPOC, la mucosidad puede dañar u obstruir lo que son los pulmones. Los síntomas pueden ser tos, a veces con espeto, problemas para respirar, sibilancias y fatigas. Pasa, Mari. Aquí vemos en esta imagen lo que son unos pulmones normales y unos pulmones con personas que tienen EPOC y se ven cómo los pulmones se ven de cierta manera así como disecados, como destruidos. Pasa, Mari. Bueno, los síntomas, cabe resaltar que los síntomas más comunes de la EPOC son dificultad para respirar, tos crónica y sensación de cansancio. Los síntomas del EPOC pueden empeorar rápidamente, estos agravamientos que se conocen como exacerbaciones, que suelen durar unos pocos días y a menudo cabe resaltar que se requieren tomar medicamentos adicionales para mitigar esta enfermedad. Las personas con EPOC también tienen un mayor riesgo de padecer otras afecciones de salud, entre los que cabe destacar lo que son las infecciones pulmonares como la griponeumonía, el cáncer de pulmón, enfermedades del corazón, la debilidad en los músculos y osteoporosis, también como depresión y ansiedad. Los síntomas habituales de la EPOC aparecen a partir de la mediana edad. A medida que se agrava la enfermedad, resulta más difícil realizar las actividades cotidianas habituales, a menudo a causa de la falta de aire. Cabe resaltar que la enfermedad puede tener consecuencias económicas considerables debido a la limitación de la productividad en el trabajo, y ya sea en el trabajo, en el hogar, y también teniendo en cuenta lo que es el costo del tratamiento médico. Pasa, Mari. Bueno, cabe resaltar que las causas, estos van a ser varios procesos que pueden provocar que las vías respiratorias se estrechen, que es lo que pasa con el EPOC, y desembocar una EPOC. Cabe resaltar que puede ocurrir también lo que es una destrucción de partes de los pulmones, una obstrucción de las vías respiratorias a causa de las secreciones o también de la inflamación de lo que son del epitelio de estas vías respiratorias. El EPOC, se conoce o también se dice que evoluciona gradualmente, a menudo debido a varios factores de riesgos asociados, como lo son la exposición al tabaco por fumar o exposición pasiva al humo ajeno. La causa principal del EPOC es el tabaquismo. No, Mari, pasa a la anterior diapositiva.
Y también la exposición prolongada a otros irritantes pulmonares, como lo son la contaminación del aire o el polvo del trabajo, también puede contribuir a que pues, las personas sufran de POC, como el uso muy frecuente de cigarrillo y como vimos lo del medio ambiente. Bueno, como diagnóstico, el diagnóstico de la POC se realiza mediante una combinación de pruebas que pueden incluir lo que es la espirometría, que esta es una prueba que mide la cantidad de aire que pueden expulsar los pulmones de las personas y la velocidad con que esta persona expulsa ese aire. La radiografía de tórax, que esta prueba puede demostrar lo que son los signos de POC, como el efisema o la bronquitis crónica, y la tomografía computarizada del tórax, que esta prueba puede proporcionar imágenes más detalladas de los pulmones que una radiografía de tórax. Aquí vemos las diferentes imágenes de los diferentes diagnósticos, como es el diagnóstico de la espirometría, la radiografía de tórax y la tomografía computarizada. Pasa, mal. Bueno, ya en el tratamiento de la EPOC, cabe resaltar y es importante mencionar que la EPOC no se cura, pero sí se puede mejorar sí se puede mejorar pues esta enfermedad. Claro está que esta enfermedad se mejora si la persona no fuma y evita lo que es exponerse a la contaminación del aire y también pues vacunándose contra la enfermedad. Puede tratarse, claro que sí, con medicamentos, oxígeno y lo que son las rehabilitaciones pulmonares. Existen también varios tratamientos para la POC, pero uno de estos tratamientos principales son los medicamentos inhalados, que básicamente lo que hacen es dilatar las vías respiratorias y así reducir lo que es la inflamación de esta misma. Los medicamentos más importantes de estos contra la POC son lo que son los inhaladores broncodilatadores, que relajan las vías respiratorias para mantenerlas abiertas. Bueno, algunos de los tratamientos también, pues dejar de fumar, que esto es lo más importante que puede hacer para detener el daño en los pulmones. Los bronquiodilatadores, que fue lo que acabé de mencionar ahora, que estos medicamentos básicamente ayudan a abrir las vías respiratorias para que la persona pueda respirar más fácilmente. También los esteroides inhalados, la rehabilitación pulmonar y lo que es la oxigenoterapia. Paso, Mario. Bueno, ya hablando un poco sobre lo que es la bronquioestasia, cabe resaltar que esta va a ser una enfermedad en la que las vías respiratorias mayores de los pulmones se van a dañar. Esto ocasiona, al momento de estas vías respiratorias dañarse, que estas vías respiratorias se ensanchen de una forma permanente, o sea, se vuelvan muy grandes. La bronquioestasia se puede presentar al momento del nacimiento o también en la infancia o incluso desarrollarse más adelante en la vida. Algunas causas de la bronquioestasia a menudo es causada por lo que es la inflamación o infección de las vías respiratorias, que va a suceder una y otra vez, o sea que sucede frecuentemente. Algunas veces también comienza en la infancia después de sufrir una infección pulmonar grave o inhalar un cuerpo extraño de cualquier partícula. La inhalación de partículas de alimentos también puede llevar a esta afección, a que se ensanchen estas vías respiratorias. Otras causas de la bronquioestasia pueden incluir lo que son la fibrosis quística, que esta va a ser una enfermedad que va a ocasionar la acumulación de mucosidad gruesa y pegajosa en los pulmones, ya sean también trastornos autoinmunitarios como la artritis reumatoidea, la enfermedad intestinal inflamatoria, enfermedades pulmonares alérgicas, la leucemia y cánceres relacionados, síndromes de inmunodeficiencia, disquinesia ciliar primaria, esta es una enfermedad congénita, infección por bacterias no tuberculosas. Bueno, ya en los síntomas
Los síntomas se desarrollan gradualmente. Estos pueden presentarse meses o años después del hecho que causa la bronquiectasia. Algo principal de un síntoma de la bronquiectasia es la tos prolongada, crónica, con grandes cantidades de espeto de olor fétido, que es el síntoma principal de la bronquiectasia. También como otros síntomas que se pueden ver reflejados en los pacientes, como lo son el mal aliento, la tos con sangre, que es menos frecuente en los niños, la fatiga, la palidez, la dificultad para respirar, que empeora con el ejercicio, la pérdida de peso, las sibilancias, la fiebre baja y sudoración nocturna, y dedos en las manos en forma de palillo de tambor, poco común, pero cabe resaltar que esto va a depender de la causa de la bronquiectasia, o sea, de por qué dio esto en el paciente. Bueno, ya en pruebas y exámenes que se le pueden realizar al paciente, cabe resaltar que el médico va a realizar lo que es un examen físico. Al escuchar el tórax con un estetoscopio, el médico puede percibir unos pequeños chasquidos, burbujeo, sibilancias, cascabeleo u otros ruidos. Cabe resaltar que obviamente en la parte inferior de los pulmones. Los exámenes que se pueden hacer van a incluir lo que son la prueba de precipitina para aspergilosis, que esta es para verificar si hay signos de una reacción alérgica a lo que son los hongos. También el examen de sangre para alfa-1 antitripsina, la radiografía de tórax, la tomografía computarizada del tórax, el cultivo de espeto, el conteo sanguíneo completo, y ya sean también pruebas genéticas, e incluso prueba del sudor para fibrosis quísticas, prueba cutánea, también del derivado proteico purificado para revisar si hubo infección de tuberculosis en el pasado, ya que eso también puede ser un determinante de lo que es la bronquiectasia. Y pruebas de la función pulmonar, que esta básicamente es para medir la respiración y que también están funcionando los pulmones en este paciente. Bueno, para terminar, el tratamiento está encaminado a controlar lo que son las infecciones y el espeto, aliviar la obstrucción de las vías respiratorias, prevenir que el problema empeore y tratar la causa subyacente, ya sea con terapia de moduladores para personas con fibrosis quística. Parte del tratamiento también es como tal drenar a diario para eliminar el espeto. Ya sabemos que estas personas que tienen bronquiectasia van a botar en ese espeto un olor muy fétido. También una terapeuta respiratorio que puede enseñarle a esta persona ejercicios para lo que es la expectoración, o sea, para que pueda escupir como tal ese moco que le puede ayudar. Y bueno, algunos medicamentos que se recetan como tal son antibióticos para tratar las infecciones, broncodilatadores para abrir las vías respiratorias y expectorantes que básicamente van a ayudar a aflojar y desechar el espeto grueso. Okay, bueno. En cuanto al enfisema pulmonar, pues tenemos que esta es una enfermedad pulmonar crónica que lo que va a hacer es dificultar el proceso de respiración. Esta se va a producir cuando las paredes de los alvéolos se dañan o se destruyen, causando esto pues que los alvéolos se agranden y pierdan así su elasticidad, lo que a su vez pues va a dificultar que estos se llenen de aire y al mismo tiempo pues puedan expulsarlo. Como resultado de pues estas afecciones, esto va a provocar que los pulmones se vuelvan menos eficientes para transferir oxígeno a la sangre, a los glóbulos rojos. En cuanto a las causas de esta enfermedad, pues vamos a encontrar como causa principal del enfisema pulmonar que lo que va a ser fumar en las personas fumadoras. Y aquí hay algo importante y es que esto equivale al 90% de las muertes causadas por enfisema pulmonar, lo que es el tabaquismo.
También pues vamos a encontrar otro tipo de causas como lo es la exposición a largo plazo a sustancias irritantes en el aire como lo es el polvo, el humo y algunos productos químicos. Y también pues vamos a encontrar una enfermedad que no es muy común. Esta es la deficiencia de la antitripsina alfa 1, la cual es una enfermedad genética que lo que hace es dañar los pulmones. Esta antitripsina alfa 1 pues es una enzima que es producida por el hígado y esta lo que hace es ayudar a proteger a los pulmones de las infecciones y de sustancias irritantes al respirar, como lo puede ser el humo. En cuanto a los síntomas de este enfisema pulmonar, pues vamos a encontrar que estos generalmente se van a desarrollar lentamente durante los años que se presente esta enfermedad. Y pues entre estos síntomas vamos a encontrar lo que es la dificultad para respirar, especialmente cuando estas personas realizan ejercicio, tos crónica, respiración rápida, fatiga y una pérdida involuntaria de peso. Para su diagnóstico, pues este se va a dar mediante la espirometría, pero también existen algunas otras pruebas diagnósticas que nos van a ayudar a determinar esta enfermedad, como lo es la radiografía de tórax y la tomografía computarizada de tórax. En cuanto al tratamiento de esta enfermedad, pues aquí cabe resaltar algo importante y es que esta enfermedad no tiene cura, pero pues existen algunos tratamientos que nos van a ayudar a controlar los síntomas y así mejorar un poco la calidad de vida del paciente. Entre estos tratamientos pues vamos a encontrar el principal, que es dejar de fumar para aquellas personas fumadoras y digamos que esto es el tratamiento más importante debido a que una persona que no deje de fumar con esta enfermedad, pues esto lo que va a causar es que va a dañar aún más los pulmones y va a dificultar el tratamiento de esta enfermedad. Entre otros tratamientos, pues vamos a encontrar algunos medicamentos como lo son los broncodilatadores, los esteroides y la terapia con oxígeno. Y en casos graves, pues podemos encontrar las cirugías, pero digamos que estos son en casos súper extremos de la enfermedad. Y pues esta cirugía va a implicar lo que es la extirpación de la parte dañada del pulmón o el trasplante del mismo. Bueno, en cuanto al derrame pleural, pues tenemos que durante la presentación de este derrame pleural, lo que va a ocurrir es una ocupación del espacio pleural, que recordemos que es aquel que está entre los pulmones y el tórax, y este va a ser ocupado, puede ser por un exceso de líquido. En la mayoría de los casos, pues, donde se presenta este líquido en el tórax, pues este líquido puede afectar a ambos pulmones o simplemente puede afectar a un solo pulmón. Este derrame pleural también es una de las etiologías más frecuentes en cuanto a la insuficiencia cardíaca, y esto debido a que comprime el tórax. En cuanto a las causas de este derrame pleural, pues vamos a encontrar algunas enfermedades del hígado, tal como lo puede ser la cirrosis y algunos medicamentos, pero también vamos a encontrar otras enfermedades como lo es la tuberculosis y la neumonía. Y en cuanto a sus síntomas, pues vamos a encontrar que estos pacientes van a presentar dolor torácico, el cual normalmente puede ser agudo, pero este puede empeorar cuando el paciente tose o respira profundamente, y esto debido a la presión que ejerce este líquido en la pleura. También vamos a encontrar como otros síntomas no muy frecuentes, pero que se pueden presentar, lo que es la tos, la fiebre, el hipo, el cual pues va a ocurrir como un movimiento involuntario del diafragma. También estos pacientes pueden presentar respiración rápida y dificultad para respirar. Y en cuanto al tratamiento, pues digamos que lo que se busca cuando se presenta derrame pleural es drenar ese líquido contenido en la pleura, y para esto pues se utiliza la técnica de toracocentesis, la cual va a hacer que se elimine la presión del tórax y así permitir pues la expansión del mismo. Listo, voy a continuar con la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar no es más que una enfermedad que se produce cuando el tejido pulmonar se daña y se producen cicatrices.
Este puede estar mediado por distintos factores, por factores externos, incluso puede ser por factor genético. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Disculpa, ¿quién habla? Gustavo Quintero, profe Gustavo Andrés. Vale, perfecto. Listo. Ahora, este puede ocurrir sin una causa conocida, por lo que se le denomina enfermedad pulmonar intersticial difusa idiopática, ¿sí? Porque no, pues, no se sabe su origen como tal, en algunos casos. Devuelve la diapositiva, porfa. Acabo de explicarle un poco en cuanto a la fisiopatología, lo que sería la fibrosis pulmonar, de una manera un poco breve. Y es que tenemos de que esta fibrosis pulmonar tiene que ver un poco con el proceso que están explicando los compañeros anteriormente, el proceso de hematosis, ¿sí? A nivel de los alvéolos. Y es que en los alvéolos, que nos ayuda, que el oxígeno pase hacia los capilares y se dé una liberación de lo que sería el CO2, ¿sí? Para obtener energía. El CO2 tiene que atravesar lo que sería el intersticio. El intersticio, pues, no lo puedo señalar, pero ven ese espaciocito que queda, como quien dice, entre lo que sería el capilar y lo que sería el alvéolo como tal. Entonces, en ese espacio podemos encontrar matriz extracelular, fibroblastos y macrófagos, ¿sí? Entonces, distintos estímulos activan un proceso de cicatrización, ¿sí? Lo que da un aumento de la matriz extracelular, ¿sí? Se va engrosando todo ese contenido y tanto el oxígeno como el CO2, pues se les va a dificultar lo que sería ese intercambio, ¿sí? Atravesar ese espacio para poder realizar ese proceso, pues, que normalmente llevamos. Claro, ¿qué pasa cuando de pronto el oxígeno, pues, no puede viajar a lo que serían los capilares o atravesar? Esto va a ocasionar lo que sería una hipoxemia, que no es más que los bajos niveles de oxígeno. Además de esto, se conoce de que la difusión hace parte de esto, ¿sí? Y conocemos de que el CO2 tiene unas propiedades, es que si mal no estoy, 20 veces más, tiene esa capacidad de atravesar lo que serían este engrosamiento a nivel del intersticio y puede atravesar, pero también puede salir y se facilita más la salida de lo que sería hasta el ambiente, lo que puede ocasionar lo que sería una alcalosis respiratoria. Ok, continuando con esto, ¿qué genera esto? Esto genera que los neumocitos tipo 1 que se encuentran acá liberan factores de crecimiento transformante que hacen que los neumocitos 2 estimulen a los fibroblastos, ¿sí? Estos fibroblastos se transforman y se dividen y van a formar lo que serían miofibroblastos. Estos miofibroblastos lo que básicamente realizan es que generan unas fibras elásticas, ¿sí? Que estas fibras elásticas tienen como función en ese momento de facilitar la expiración, ¿sí? La salida de lo que sería, en este caso, el CO2. Y el colágeno, que por su parte hace que aumente, estimula todo lo que sería la matriz extracelular y por ende, pues se bloquea lo que sería el paso que mencioné anteriormente del O2 y el CO2. Pasa la diapositiva, por favor. Listo. En cuanto a los signos y síntomas, tenemos de que se presentan dificultad para respirar, conocida como disnea. Tenemos tos, esta tos de tipo seca. Tenemos crépito seco, que no más que los sonidos, esto así que son asociados cuando uno despega un velcro, ¿sí? Que suenan un poco así. Tenemos la taquipnea, que es aumento de lo que sería la frecuencia respiratoria. Y tenemos la acropaquía, que la acropaquía no es más que ese aumento el músculo así debajo de la uña, de ese espacio que tenemos ahí, y es asimilado con lo que serían los dedos en tipo de palillo de tambor. Además de esto, tenemos de que la fibrosis pulmonar, pasa a la siguiente diapositiva, por favor, está mediada por unas causas ya sean de tipo de enfermedades o de tipo de factores externos, ¿sí? Esta puede ocurrir sin una causa conocida, lo cual es denominada enfermedad pulmonar intersticial difusa idiopática, ¿sí?
Enfermedades que están asociadas a estas son unas enfermedades de tipo autoinmunes, como la artritis reumatoide, el lúpus, la vasculitis, ¿sí? En factores externos tenemos como la inhalación de sustancias extrañas para el cuerpo, y esto lo que ocasiona es una neumonitis por hipersensibilidad crónica, que de hecho estaba leyendo pues un caso clínico que en unos pacientes que le daban neumonitis por hipersensibilidad crónica se encontraban lo que serían plumas de pájaros, de aves en sus pulmones, pequeños fragmentos de esto. Algunos medicamentos también pueden estar mediando lo que sería esta formación de estas cicatrizaciones a nivel de los pulmones, las radioterapias, ¿sí? En algunas zonas del tórax, las exposiciones laborales, ¿sí? Las personas que trabajan en empresas, que están expuestas a estos ambientes donde se genera mucho lo que serían estos factores contaminantes, ¿sí? Dañinos para nuestros pulmones, como el asbesto, el polvo de carbón, el algodón, el polvo de la madera, polvo de sílice y algunos metales. Pasa, por favor. En cuanto a tratamientos, tenemos dos tipos de tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos. En cuanto a los tratamientos no farmacológicos, tenemos lo que sería la oxigenoterapia suplementaria, ¿sí? Viendo de que hay una reducción de lo que sería la oxigenación en cuanto a los pacientes, ¿sí? Educación sobre el estilo de vida, muy importante. Si bien sabemos que una persona pues que no lleva un buen estilo de vida, lo que va a hacer es que tenga una predisposición pues a todos estos factores que desencadenan enfermedades. La rehabilitación pulmonar, sí, mediante algunas técnicas, algunos ejercicios, sí, que ayuden a promover y a mantener lo que sería un buen estado de los pulmones, sí. Y tenemos la vacunación. Pasa, por favor. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos el tratamiento con utilización de inmunosupresores, como son también la utilización de lo que serían corticoides, microfenolato, acetioperina, sí, distintos de estos fármacos, tratamiento con antifibróticos, sí, para la formación de esa cicatrización. Tenemos la pirfenidona y el nintedanib, que son pues, este grupo de fármacos que son utilizados pues normalmente en el tratamiento de lo que sería la fibrosis pulmonar. Pasa, por favor. En cuanto a la fibrosis quística, tenemos de que la fibrosis quística es una enfermedad de tipo genético grave que afecta directamente a los pulmones y al sistema digestivo. Esta es causada por una mutación en el gen que produce una proteína. Esta proteína es llamada la proteína CFTR, que sus siglas denotan lo que sería regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Esta tiene como función regular el movimiento de agua y sale a través de las membranas celulares. Pasa, por favor. Además de esto, es algo que se me olvidó por mencionar, es que esta enfermedad está medida por lo que serían los genes que son de tipo autosómico recesivo, ¿sí? La mutación es de tipo autosómica recesiva. En cuanto a los signos y síntomas de lo que sería la fibrosis quística, tenemos de que la persona, pues, en este caso, la presencia más que todo en niños, va a tener una sudoración salada. Y algo que un poquito interesante, un dato histórico, es que antiguamente cuando los niños presentaban una sudoración salada, las personas, las madres y algunas personas creían de que estaba embrujado porque al momento de presentar esta sudoración, que las madres le dan un beso en la frente, ya básicamente la persona pues iba a morir, puesto de que esta no tiene una cura como tal. Y así se da, entonces era la creencia en ese tiempo. Hay una mala absorción de las grasas a nivel del estómago, ¿sí? Hay una insuficiencia pancreática, infecciones respiratorias frecuentes, tos con expectoración, tenemos rinitis, sinusitis, ¿sí? Infertilidad en cuanto al hombre y una disminución de la fertilidad de las mujeres. Aquí también vemos presente lo que sería la acropaquia, que son los dedos en palillo de tambor. Además de esto, también tenemos que la falta del aliento, una tos persistente con lo que sería la presencia de flema, pérdida de peso, estreñimiento y fatiga. Sí. Esto está mediado básicamente por lo de que se genera una mucosidad excesiva, así
a nivel de lo que sería los pulmones de las personas, en este caso los niños, ¿sí? Entonces, pues esto lo que ocasiona es básicamente eso, genera de que la persona pues tenga unos bajos niveles de lo que sería la absorción, ¿sí? De los distintos factores que necesitamos nosotros para el crecimiento. Pasa, por favor. Como causa, bien lo mencionaba, esto ocurre a nivel del cromosoma 7, ¿sí? En el gen CFTR. Este gen tiene más de lo que serían 2000 mutaciones, pero específicamente la más común es una deleción denominada F508, ¿sí? Además de esto tenemos los padres portadores, ¿sí? Que bien explicada de que son de tipo que está, pues, se da una recesión autosómica, ¿sí? Que no es más básicamente que el portador, en este caso el hijo de los padres, va a tener la presencia de los genes dañados tanto del padre como de la madre, y así puede desarrollar lo que será esta enfermedad, porque solo con el hecho de que tenga uno solo, pues no va a desarrollar lo que sería la enfermedad y sería portador. Además, algo interesante, tenemos la etnia, ¿sí? Que se dice que en la ascendencia europea tienen como que más esa predisposición, ¿sí? Afecta, dice que, estoy leyendo que afecta aproximadamente a uno de 3.500 recién nacidos caucásicos, en menores frecuentes en otras etnias. Y no hay factores como ambientales conocidos que causen la fibrosis quística, lo que es de denotar que pues netamente hereditario, pues un factor genético. Pasa a la siguiente, por favor. En cuanto a los tratamientos, tenemos aquí, pues para mantener lo que sería el estadio de la persona, pues mantener como con un hábito mejor, tenemos la utilización de lo que serían antibióticos, ¿sí? Para prevenir en este caso todas esas infecciones sinusales y pulmonares, ¿sí? Que mencionabas que las personas pues que tienen la presencia de este gen mutado van a desarrollar esta enfermedad y pues van a volverse un poco más propensos a estas infecciones, ¿sí? Y de tipo más recurrente. Tenemos la vacunación de tipo antigripal y vacuna antineumocócica, de polisacárido, oxigenoterapia también, actividad o ejercicio que lleven a la respiración profunda, todas estas técnicas para lo que sería la manutención de lo que sería un buen estado de salud de los pulmones. Tenemos una dieta especial rica en proteínas y calorías, porque bien sabemos que hay una disminución en cuanto a la absorción de todo esto, lo que sería en cuanto al jugo pancreático. Sí, tenemos también de que pues la persona no va a tener esa absorción como una persona normal. También la utilización de enzimas pancreáticas para ayudar a absorber grasas y proteínas. Un momento, vuelve la diapositiva un momentico que estuvo conveniente acá. La utilización de suplementos vitamínicos, sobre todo estas vitaminas A, D, E y K, ¿sí? Y la utilización de fármacos, como lo ven acá en la última parte, que tratan pues algunos ciertos tipos de estos genes mutados. Y no es más que la utilización para mantener lo que sería un estado pues más vivible de la persona, puesto de que esta enfermedad pues es muy difícil de curarla y pues no tiene tratamiento hasta la fecha. Y listo, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Lo que me queda faltando, pulmonar, María Fernanda, ¿estás por ahí? Falta espirometría. Sí, claro, ese día tú no estabas ahí cuando yo di los temas. Estaba. Ser que no lo escribieron, pero si hay algún estudiante, 3 estudiantes. Perfecto, con unos 3 estudiantes más 4 estudiantes y que preparen espirometría. Entonces, necesito que me le digas a Paula, si de pronto ella tampoco tiene espirometría en su grupo, que tome un grupo para espirometría para el lunes. Y puede ser 3 o 4 estudiantes.
pero lo van a estudiar bien, ¿sí? La prueba del broncodilatador, van a hablar de las enfermedades, no van a especificar cada una de las enfermedades, porque eso ya lo hicimos ahora, pero van a hablar de las enfermedades restrictivas, cuáles son las obstructivas, cuáles son los parámetros en la curva flujo-volumen que se evalúa en espirometría. Eso hay que verlo, porque de hecho la espirometría es la prueba magna que nosotros tenemos como médico para poder evaluar la función pulmonar en el paciente. No somos quienes la leemos, realmente la leen los neumólogos, pero que ustedes tengan el conocimiento básico de lo que es la espirometría y lo que se muestra en la espirometría, ¿listo? Para poder evaluar lo que ya aprendieron de capacidad, de volumen. Ok. Para el lunes, ya sea en la noche un ratico, igual no va a ser sino nada más ustedes, media horita. Lo graban y se lo pasan a sus compañeros. Ok, bueno, muy bien. Este último grupo muy bueno. No sé quién es Quintero, no sé. Es que yo tengo dos imágenes de dos Gustavos. Entonces no logro identificar cuál de los dos. Hay uno que es más delgado y otro que es más grueso. Profe, el que está hablando es el que es más alto, el más grueso. Ah, sí, pensé que eras tú, porque la voz del otro Gustavo es diferente. Entonces estaba tratando como de discernir cuál de los dos Gustavo era. Ok, entonces es muy bueno este grupo, me gustó muy bien cómo tomaron, digamos, y desglosaron cada una de las patologías, lo más esencial que nos compete en el área de fisiología, como para poder detectar lo que está bien de lo que está mal de lo que está bien, para sumarles de pronto a conceptos algo, creo que fueron muy explícitos. Sin embargo, en el POC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dijeron que lo más común en este tipo de patologías era el humo del cigarrillo. De pronto, adicionarle a esta parte de que la mayoría de los pacientes con EPOC no tanto es por el humo a cigarrillo, sino por las mamás o las personas, las abuelitas, los abuelitos que cocinan con leña. Entonces van a dar cuenta que el humo de la leña es la causa más común en pacientes ancianos, añosos, con EPOC, ¿sí? Más que el uso más que la exposición al humo del cigarrillo, que no está mal, está bien que lo hayan dicho porque así es también, pero lo más común que se presenta en las personas ancianas es básicamente por el uso de leña. Antes cocinaban mucho con leña y de hecho aún en algunas poblaciones los pacientes cocinan todavía con leña, y ese humo de la leña es la que genera el proceso inflamatorio crónico en los pulmones de los pacientes, que termina generando fibrosis y disminución de las capacidades pulmonares, pero que es reversible al uso de broncodilatadores. Por eso cuando estuvieron hablando acerca de el tratamiento, estaban hablando de los broncodilatadores y demás. Eso lo van a hablar en espirometría, cuáles son esos broncodilatadores, ¿cierto? Se pueden nombrar el bromuro de hipratropio, pueden nombrar también el salbutamol, que básicamente ese es el que se usa en la prueba de espirometría para ver si es reversible el cuadro o no. Bueno, de resto, la verdad me gustó mucho este grupo. Se desenvolvió muy bien, se supo explicar, mostraron, digamos, lo más importante de las patologías para el conocimiento de ustedes, tercer semestre de medicina. Pues esta parte me gustó mucho, sobre todo el último, que fue el tema que abordó más Quintero. Todos fueron buenos, pero Quintero abordó un poco más a profundidad el último tema, que me gustó mucho también. Entonces, nos vamos a ver para la espirometría virtual también, y ya en la semana tenemos para vernos el jueves, que creería que ese sí, creería que el jueves lo haríamos virtual y el viernes sí presencial, porque el jueves tengo desde las 8 de la mañana, tendré desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y es muy pesado, porque es que ese no era mi horario en fisiología, y bueno, ya ustedes conocen eso. Entonces el jueves lo haríamos virtual si quieren y el viernes nos vemos presencial. ¿Ok? Bueno, pues que estén bien, cuídense. Hasta luego.